Ingenio Viral Podcast, espacio para la comunicación y divulgación de ciencia. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Ingenio Viral. Soy Melissa Puerto y les quiero contar que el día de hoy tenemos un programa súper especial, ya que vamos a estar platicando sobre temas de biodiversidad y conservación, en honor al Día Internacional de la Diversidad Biológica. Para esto, hoy tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Lilian Juárez. ¿Qué tal, doctora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues estoy muy contenta de estar con ustedes. Nosotros también estamos muy felices de que nos acompañe. ¿Qué le parece si para comenzar a platicar nos cuenta un poco sobre su trayectoria y a lo que se dedica? Claro que sí. Bueno, yo soy bióloga de formación y después hice un posgrado en ecología y manejo de recursos naturales. Y en el 2017 me vine a vivir acá a Yucatán, al Centro Geo, que es el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, y la subsede está en Yucatán. Tenemos otras sedes en Ciudad de México y Aguascalientes. Entonces aquí en Yucatán estoy en el área de sistemas socioecológicos y básicamente trabajamos con sistemas alimentarios de gran biodiversidad, como es la milpa maya. Y también como bióloga y ecóloga, pues me interesa muchísimo trabajar con otros aspectos más ecológicos, pero también incluimos la parte social a nuestra investigación. Súper bien. Quería arrancar esta entrevista preguntándole ¿qué es la biodiversidad y cuál es su importancia? Claro que sí. Bueno, mira, la biodiversidad en realidad es una palabra compuesta que se refiere a la diversidad biológica, es decir, a toda esa variedad de vida que existe en el planeta. Generalmente pensamos en la variedad de plantas y animales como lo primero que nos viene en la mente con este término, pero también la biodiversidad engloba la diversidad de ecosistemas. Ahora, ya desde una perspectiva más científica, más formal, la diversidad biológica o la biodiversidad se puede estudiar de forma general en 3 niveles. El primero es a nivel genético, el segundo a nivel de especie y el tercero a nivel de ecosistema. Entonces, bueno, el primero vemos que a nivel genético tenemos que la diversidad genética es la base de la biodiversidad y se refiere a que todos los organismos vivos, por ejemplo, nosotros los humanos o una especie de planta, una bacteria, etcétera, todos los organismos vivos tenemos cierta diversidad genética. Es decir, tenemos una variedad de genes que a lo largo de nuestra historia evolutiva, o sea, de miles de años de adaptaciones y de mutaciones que hemos heredado, esto nos permite adaptarnos a las condiciones ambientales. Entonces, la diversidad genética es la capacidad o el potencial evolutivo que tenemos como especie y eso nos permite adaptarnos a los cambios ambientales. Recordemos que esto es a escala evolutiva, ¿no? Y bueno, hay varias técnicas moleculares para medirla. Ahora, la importancia de que las especies mantengan una alta diversidad genética es porque así ellas se pueden adaptar a las condiciones que vienen en un futuro. Ustedes, bueno, seguramente han escuchado que ahora con el cambio climático está aumentando la temperatura en todo el planeta. Entonces, algunos estudios que se han hecho con simulaciones por computadora han mostrado que el área donde habitan hoy en día algunas plantas, con un leve aumento de 1.5 grados centígrados de temperatura global, esas plantas tendrán que vivir en zonas cada vez más montañosas, es decir, se van a ir desplazando hacia arriba. Entonces, esto en el caso de las especies que tienen alta diversidad genética, pero imagínense lo que puede pasar con las que no tienen alta diversidad genética, pues simplemente no se van a poder adaptar al cambio y eventualmente se podrán extinguir. Claro, esto es algo muy, muy general, ¿no? Pero era como para mencionar un ejemplo. Bueno, eso fue a nivel de especie. El segundo nivel que es, a nivel de genético. El segundo nivel que es a nivel de especie, tenemos que la biodiversidad se refiere a la variedad de especies presentes en una región. Puede ser en el planeta, en un país, en un parque. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen 2 sitios, el A y el B, y el sitio A tiene 3 especies de mamíferos, por ejemplo, el jaguar, el zorro, el tigrillo y también mariposas. Y el sitio B tiene jaguar, zorro, tigrillo, puma, un conejo silvestre, mariposas, reptiles y anfibios. ¿Cuál sitio tiene más biodiversidad? ¿El sitio A o el sitio B? Pues el sitio B, ¿cierto? Porque tiene más variedad de especies.
Y bueno, los ecólogos tenemos métodos para medir esta biodiversidad. Generalmente se usan los índices de diversidad que miden, por un lado, la riqueza de especies, es decir, el número de especies, o sea, cuántas hay en un sitio, y la abundancia, o sea, cuántos individuos hay de una sola especie. Y bueno, de ahí se obtienen varias mediciones y esto permite pues hacer estudios ecológicos, permite hacer comparaciones entre sitios, probar hipótesis, generar más conocimiento de un sitio. Y también les comento rápidamente que la biodiversidad, o sea, no nada más considera las especies de la naturaleza, sino también considera la biodiversidad en sistemas agroalimentarios. Por ejemplo, ustedes conocen la historia de los maíces o del maíz aquí en México, que es uno de los sitios de diversificación del maíz, es decir, aquí se generó las primeras razas de maíces y después, específicamente en Yucatán, los mayas fueron seleccionando ciertos maíces a lo largo de cerca de 3,000 años. Y hoy en día tenemos hasta 60 variedades de maíces criollos, ¿no? Entonces, estas variedades también contribuyen a la biodiversidad. Y por último, a nivel de ecosistema, pues está que la biodiversidad o diversidad biológica de un ecosistema, es decir, de aquel lugar particular en el que habitan los seres vivos y estos tienen interacciones entre sí. Por ejemplo, un ecosistema es la selva tropical, ¿no? Entonces, imaginemos que un árbol está lleno de frutos y las aves llegan a competir por el alimento y después al tirar las semillitas que están comiendo, los roedores que están en el piso recogen las semillas, se alimentan de ellas o bien las pueden dispersar, ¿no? Y quizá cuando ese roedor se muera, sus restos pues, van a ser aprovechados por las hormigas u otros organismos del suelo. Y esto a su vez va a incorporar toda esa materia orgánica, la incorpora al suelo y eso permite que haya un flujo de energía. Entonces, la importancia de conservar, fíjense, la biodiversidad de un ecosistema no solamente es porque están sus especies presentes, sino las interacciones que existen entre ellas. Por lo tanto, un ecosistema, mientras más biodiverso sea, es más complejo y más estable. Entonces, bueno, ese sería el concepto un poquito, no muy fácil, ¿verdad?, de digerir. Wow, sin duda la biodiversidad es un concepto súper amplio, pero está muy interesante porque muchas veces nos limitamos a creer que solo es la diversidad de especies en un lugar determinado. Y ahora que nos cuenta todo esto, pues podemos entender de mejor manera no solo el concepto, sino también su importancia. Por eso quería preguntarle ahora, ya que me da mucha curiosidad, ya que conocemos la importancia, es ¿cómo son las condiciones actuales de la biodiversidad en México y en particular en Yucatán? ¿Cómo nos encontramos? Bueno, primero para comenzar, bueno, México se encuentra dentro de los 17 países considerados como megadiversos. Estos 17 países albergan al 70% de la biodiversidad de todo el planeta. Bueno, uno de los criterios para definir si un país es megadiverso o no es que debe tener al menos 5,000 especies endémicas a ese país. Con endémicas me refiero a que son especies que únicamente habitan en ese territorio y en ningún otro lado más. Entonces, para que se den una idea, imagínense, México tiene aproximadamente 11,000 especies de angiospermas, o sea, de plantas con flores, más aparte endémicas de otros grupos, ¿no? Entonces, pues cubrimos súper bien este criterio para considerarnos megadiversos. Y también otro criterio es que sean países con ecosistemas marinos, lo cual México pues también lo cubre, ¿no? Entonces, bueno, México también alberga entre el 9 y 12% de la diversidad biológica de todo el mundo. Estos porcentajes varían conforme se va creando más conocimiento de la propia biodiversidad. Y bueno, dentro de estos ecosistemas que tiene México y tiene su diversidad, pues están los desiertos, matorrales, selvas medianas, selvas altas, todos estos tipos de ecosistemas que contribuyen a ello, ¿no? Bueno, en Yucatán, por ejemplo, tenemos una extensión aproximada de 39,000 kilómetros. Esto quiere decir que tenemos el 2% del territorio nacional. Y eso representa al 6% de la flora mexicana. O sea, Yucatán tiene al 6% de toda la flora de México.
Además, bueno, es importante mencionarles que Yucatán forma parte de una unidad biogeográfica, es decir, un territorio muy extenso que alberga características similares, que se llama Provincia Biótica Península de Yucatán. Esta provincia incluye a varios estados como Campeche, Quintana Roo, Yucatán, incluso el norte de Belice y el departamento del Petén de Guatemala. Pero esto hace que la biodiversidad se comparta entre toda esta región. Aún así, fíjense, la provincia biótica de Península de Yucatán cuenta alrededor con 2.150 especies de plantas vasculares, es decir, plantas con flores, angiospermas, helechos, etc. Y de estas 2.150, Yucatán tiene 1.402 especies, distribuidas en 120 familias, 652 géneros. Entonces, quiere decir que Yucatán solito tiene cerca del 65% de toda la flora de la península. Eso es un dato interesante. Ahora, la mayor parte de la superficie de Yucatán está cubierta por selvas bajas y medianas o caducifolia. La selva baja, si ustedes viajan de Mérida, por ejemplo, hacia Progreso, toda esa vegetación que ven ahí es selva baja. En la temporada de lluvias se ve verde y en la temporada de seca se ve café. Y la selva mediana es más húmeda, está más hacia el sur o hacia el oriente y está casi siempre verde. Bueno, también hay cierta temporada en que pierde las hojas, ¿no? Entonces, en estos tipos de vegetación que son los predominantes de Yucatán, encontramos asociaciones vegetales muy interesantes. ¿Qué es esto? O sea, que dentro de la selva baja, que tenemos aquí, por ejemplo, cerca de la costa, yo vivo en Progreso, dentro de esa selva baja se va a unir otro tipo de comunidad vegetal que son las cactáceas. Entonces pasa algo muy peculiar porque justo en una franjita muy estrecha de la costa, en donde está esta selva baja, junto con las cactáceas, se crea una diversidad altísima y súper compleja, pero además que está muy vulnerable porque pues esta zona está dentro del área de zona inundable, pero también de zona de crecimiento urbano, ¿no? Y en esta región se han encontrado todavía muchas especies, recientemente, especies nuevas que se están investigando todavía. Entonces, bueno, en general, bueno, seguimos con Yucatán, pero también para hacerles referencia o tener un punto de comparación, les decía que en la provincia biótica de Península de Yucatán se tienen alrededor de 198 especies endémicas, o sea que nada más se encuentran en ese territorio. Bueno, de esas 198 especies, en Yucatán tenemos 95, es decir, casi el 48% de las especies endémicas están en Yucatán. Y eso pues es una cifra muy importante, ¿no? Ahora, de esas 95 especies, 14 exclusivamente se encuentran en la zona seca, ¿no?, de Yucatán. Pero a nivel de... bueno, y de estas 14 especies, solo 5 están restringidas a este tipo de vegetación que les decía, ¿no?, a la selva baja. Y bueno, pues también tenemos... o sea, ustedes pueden buscar información de biodiversidad o de diversidad biológica en muchos herbarios. Por ejemplo, está el herbario de la UADY, el herbario del CICI, en donde tienen estas colectas científicas de las especies endémicas que les he mencionado. Por ejemplo, en cuanto a orquídeas, ustedes saben, las orquídeas son unas plantas que nos encantan a todos, tienen sus flores hermosas. En el país hay 1.250 especies, de las cuales 38 crecen en Yucatán. De hecho, una de ellas es súper emblemática, que se llama Myrmecophila cristine, porque dentro de sus pseudobulbos, es decir, en estas bolitas o estos órganos de reserva, viven hormigas. Entonces hay una simbiosis, es decir, un compañerismo, ¿no?, biológico, en donde las hormigas tienen su resguardo, su casa en la orquídea y a su vez pues le brinda protección contra herbivoría, ¿no?, contra la herbivoría. Entonces esa parte pues es muy interesante. Y justo esa especie de orquídea se encuentra también aquí en la zona seca costera. Y bueno, así se pueden mencionar varias especies endémicas. Hay conejos, como Silvilagus floridanus, yucatanicus. Está, por supuesto, el venado, Temazate.
hay una musaraña, o sea, hay muchísimas especies que pueden encontrar y que son endémicas aquí a Yucatán y pues que contribuyen a la gran biodiversidad de la zona. Está súper interesante todo esto que nos comenta porque justamente igual me pasa, ¿no? Que estoy yendo a la escuela o estoy viajando a Mérida y pasamos y vemos muchísima biodiversidad, pero muchas veces no sabemos qué es lo que estamos viendo, no sabemos que esas son especies endémicas, especies que solo se pueden encontrar en Yucatán y pues es importante conocer de estos temas para poder valorar, porque al fin y al cabo también es patrimonio de México, es algo de que hay que estar orgullosos porque no cualquier país es megadiverso y que nos cuente todo esto nos ayuda también como a identificar qué especies son endémicas y poder despertar ese interés, pero sobre todo esa conciencia por cuidar la biodiversidad. Y justo en este orden de ideas, quería preguntarle sobre qué factores contribuyen a la pérdida de biodiversidad para poder prevenirlos. Claro, bueno, mira, en la literatura se mencionan varios aspectos que contribuyen a la pérdida de biodiversidad, pero voy a iniciar con algo que es mi opinión, ¿no? Entonces, creo que uno de los principales factores de esta pérdida es el desconocimiento que tenemos, como bien lo mencionaste, y del poco valor que le damos a la naturaleza, ¿no? Imagínense, en la década de los 50, Estados Unidos promovía políticas que se replicaron después en México y que generaron una matanza de especies que ellos le llamaban depredaban al ganado. Entonces, pues en 1964 se extinguió el oso pardo, por ejemplo. En 1983 se extingue en vida libre el lobo mexicano y pues hasta la fecha se encuentran algunos individuos en el zoológico y se está intentando reintroducir al medio natural otra vez. Y luego, por ejemplo, en 1982 México promovía el desmonte de las tierras, les llamaba tierras ociosas, ¿no? O sea, como que esas tierras no sirven para nada. Y eso generó una terrible deforestación en todo el país. Afortunadamente, hoy en día, y también en la misma década de los 80, México despierta y se empieza a unir a toda al activismo internacional, porque pues la gente empieza a despertar y empieza a pensar y a valorar la biodiversidad. Entonces se crean algunos pactos, algunos convenios internacionales y afortunadamente México pues está en ello y está intentando hacer acciones para combatir esta pérdida de biodiversidad. Pero bueno, en sí, en la literatura se mencionan 5 puntos generales que deterioran a la biodiversidad. En primer lugar está el cambio de uso de suelo. Es decir, que lo que antes había bosque, en un lugar donde antes había bosque, de repente deforestan y hacen cambio de uso de suelo, es decir, ahora va a ser un sitio urbano, o ahora va a ser una zona industrial, u otro, ¿no? O un hotel, por ejemplo. Por supuesto que hay herramientas ahora en materia política pública que pues están controlando este cambio de uso de suelo, ¿no? A través de la planificación del territorio. Pero bueno, el cambio de uso de suelo sigue siendo un detonante de la pérdida de hábitat, es decir, de la pérdida del ecosistema de las especies, ¿no? En segundo lugar está la sobreexplotación de los recursos naturales en general o de alguna especie en particular. Como ejemplo, pues están las pesquerías, ¿no? Por ejemplo, la pesca de atún. Ustedes saben que están ya prácticamente colapsadas. O sea, durante miles de años se han estado capturando tantas toneladas de atún o de otros animales de manera desmedida o descontrolada, que simplemente eso no les da tiempo a las poblaciones de atunes en recuperarse. Entonces cada vez la población se va disminuyendo en tamaño. Si antes había 10,000, pues ahora va a haber 5,000, 4,000, 3,000. Y eso genera cuellos de botella, se le llaman. Es decir, cuando se reduce el número de individuos con el tiempo y pues finalmente se puede llegar a la extinción. Otro problema que también tiene que ver con la sobreexplotación es el comercio ilegal. El comercio ilegal es uno de los comercios, una de las actividades incluso comparable con el narcotráfico.
Sobre todo el comercio ilegal de especies de fauna silvestre es tremendo y es un problema fuertísimo en todo el mundo. En cuanto a plantas también, México, ustedes saben que tiene uno de los primeros lugares en diversidad de cactáceas, y de especies endémicas también de cactáceas, pero también los cactus tienen un gran valor, ¿no?, económico, y los podemos ver en todos lados. Entonces, bueno, también hay que controlar esta parte de comercio ilegal. Después, el número 3 sería la contaminación. Y bueno, pues hay distintos tipos de contaminación, ¿no? Desde residuos sólidos, es decir, basura, así literal. Y pues lo vemos aquí en Yucatán, en las playas, en las ciénagas, en los cenotes. Y esta basura, además de que pues no se ve bonito, o sea, entorpece la belleza paisajística del sitio, pues crea una serie de problemas a nivel ya de flujo energético, ¿no? Por ejemplo, estos plásticos se van degradando, se van fragmentando, y después los animalitos se los comen. Y esos microplásticos se van incorporando a su tejido, y muchas veces pues pueden morir por esas causas. Después, bueno, esa es la parte de basura, ¿no? O de residuos sólidos. Entonces, bueno, pues tenemos que también tener acciones al respecto. Y otros tipos de contaminación, como por ejemplo los agroquímicos. En mi caso, en el que trabajo con sistemas alimentarios, pues ustedes saben que todos estos sistemas de cultivos, sobre todo los monocultivos, es decir, cuando se producen muchas cantidades de una sola especie, pues genera también muchas plagas, ¿no? Estamos dándole grandes recursos a las plagas, y entonces se dejan venir todos esos insectitos o hongos o virus de las plantas, y entonces los productores tienen que acudir a químicos, ¿no? Entonces, además de esos plaguicidas que se están vertiendo en los cultivos, que después nos comemos y que se están vertiendo en el suelo, también están los pesticidas, ¿no? O sea, agroquímicos y pesticidas en general. Y esto, pues lo hemos visto en Yucatán, ¿no? Nos hemos enterado en las noticias de una gran mortandad de abejas. Entonces, pues es simplemente esto, ¿no? Las abejitas llegan a ciertos cultivos a polinizar, a hacer su trabajo, pero pues están ya las plantas pues envenenadas, ¿no? Y pues pobrecitas se mueren. Entonces, la contaminación es algo terrible también que deteriora la diversidad genética. En el número 4 están las especies invasoras. Esto suena así como que aliens, ¿no? Pero en realidad las especies invasoras son aquellas especies que no son nativas de un ecosistema propio. Y esas especies las puede traer el humano o pueden llegar por dispersión natural, ¿no? Por el viento, ¿no? Entonces, el problema con las especies invasoras es que llegan a un ambiente nuevo y se adaptan perfectamente a las nuevas condiciones, y el problema es que empiezan a competir, por ejemplo, por el alimento o por el refugio con las especies nativas, o sea, con las que sí son de aquí, ¿no? Ahora imagínense qué pasa con las especies endémicas, que son súper específicas a un alimento o súper específicas a un sustrato, ¿no? A un tipo de roca, a un tipo de suelo. Entonces las invasoras son un problema pues también global, ¿no? Que se tiene que controlar. Y por último está pues el cambio climático, que como ya había comentado, pues ya es algo que está aceptado por la comunidad internacional, de que pues hay un incremento en la temperatura debido a los gases de invernadero, es decir, toda esa combustión que hay de petróleo, de automóviles, de fábricas, y todo eso, todo ese gas se queda en la atmósfera y se crea un efecto de invernadero, ¿no? Entonces se calienta la atmósfera tanto y se eleva la temperatura. Entonces, por ejemplo, en cuanto a anfibios, algunas ranas o algunos salamandras que viven en zonas muy, muy húmedas, pues imagínense, con ese leve aumento de temperatura,
pues no van a poder completar su ciclo de vida. Ellas dependen al 100% de que exista agua en la plantita donde viven, ¿no? Entonces, pues va a haber un gran deterioro, sobre todo en este grupo de plantas que dependen tanto de la humedad, más otros, ¿no?, que pueda haber. Entonces, bueno, en general esos son los grandes problemas y las grandes repercusiones de la pérdida de biodiversidad. Está muy interesante esto que nos comenta y también estoy como súper asombrada porque de todo lo que nos platicó, el común denominador es el factor humano, ¿no? Entonces hay que ser más conscientes de nuestras acciones. Recapitulando entonces es la sobreexplotación de las especies, el comercio ilegal, la contaminación, las especies invasoras y el cambio climático, ¿verdad? Así es. Y pues la desinformación, ¿no? La desinformación totalmente. Hace poco en otros episodios estábamos platicando sobre las energías renovables y la importancia de la planificación y los estudios del impacto ecológico, pero ahora quería preguntarles sobre un concepto que se escucha mucho en los medios de comunicación, que es la conservación de la biodiversidad. No sé si nos puede explicar un poquito sobre esto, ¿a qué se refiere cuando se hace referencia a la conservación? Claro que sí. Bueno, pues no es más que simplemente son las acciones que permiten que toda la humanidad, como responsables que somos de esta pérdida de biodiversidad, pues que estas acciones protejan y mantengan y conserven la variedad de seres vivos, de genes y de ecosistemas, ¿no? Recordemos que biodiversidad no nada más se refiere a las especies. Entonces, pues es esto, o sea, son todas esas acciones que podemos llevar a cabo desde nivel individual hasta nivel comunidad, ¿no? Entonces, pues creo que eso es a grosso modo. Súper bien. Igual nos contaba al principio del episodio que usted ha trabajado con la milpa maya y ha tenido esta perspectiva socioecológica. Entonces estaría súper inspirador para todos los que nos escuchan si también nos pudiera contar un poco sobre su experiencia trabajando, para que también como que se nos despierte el interés a todos aquellos en casita que tienen curiosidad por adentrarse más en estos temas. Sí, claro que sí. Bueno, pues como les comentaba, estamos trabajando con los sistemas socioecológicos, que en primera es una palabra muy larga y muy rara, pero que ahora está sonando mucho en el área de ecología y en el área social, y cada vez más la escuchamos cada vez más, ¿no? Y no es más que ese vínculo, o sea, los sistemas socioecológicos es ver a un sistema, por ejemplo, vamos a imaginar la milpa, es un sistemita en donde no nada más el humano se beneficia con los productos que genera, ¿no?, sino también hay otras interacciones, como en el caso de los ecosistemas, ¿no?, en donde el productor, por ejemplo, utiliza la leña del monte que está al lado de su milpa. También dentro del monte tiene su apiario, entonces eventualmente tiene miel. Esa miel tanto la puede consumir como la puede vender, entonces ahí genera unos ingresos económicos. Y también si requiere complementar la dieta vegetal ahora con una dieta animal, entonces se crean organizaciones entre los productores para ir de cacería al monte. Entonces se cazan ciertos animalitos de la selva, y entonces es una fuente muy importante de alimento de carne, ¿no?, de proteína para las familias. Entonces, estos son los sistemas socioecológicos, es el vínculo que existe entre el humano y la naturaleza, y es mucho más evidente en un sistema agrícola porque pues ahí el humano es el que está directamente trabajando la tierra y está obteniendo beneficios, pero no nada más de lo que está produciendo en su parcela, sino también de todo lo que está alrededor, de la selva que está alrededor también está obteniendo beneficios de la naturaleza. Entonces, bueno, en ese sentido, pues hemos trabajado en algunos proyectos directamente con milperos, con la milpa maya, específicamente en el oriente de Yucatán, en esta zona de Valladolid. Bueno, encontramos que esta región todavía utiliza la gente el sistema tradicional de la milpa maya, en donde incluso hacen
rituales para iniciar la cosecha, durante la cosecha y al finalizar la cosecha. Entonces, son prácticas tradicionales que se han heredado, imagínense, desde hace miles y miles de años y que en la actualidad se siguen manteniendo. Por supuesto, hemos visto que se ha ido deteriorando este conocimiento porque, por ejemplo, hemos encontrado que los jóvenes pues ya no están tan interesados en hacer milpa, ¿sí? Entonces, generalmente ellos van a la Riviera Maya a buscar trabajo y sí regresan a trabajar, pero ya no están de lleno como sus papás o sus abuelos en la milpa. Entonces, bueno, eso es algo que hemos estado identificando tanto en la literatura como en las entrevistas que hacemos. También esta milpa maya pues es muy importante y de hecho se está postulando a nivel internacional como un CIPAM. Un CIPAM es un sistema importante de patrimonio agrícola mundial, que así es como lo presenta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO. En este proyecto está involucrada la maestra Silvia Terán, que está ella en el Gran Museo del Mundo Maya, y ella es la representante de México de la milpa maya ante el mundo, y lo que están tratando de hacer es que se reconozca la milpa maya como un sistema importante agrícola y que es una denominación relevante y que requiere de muchos esfuerzos tanto del gobierno nacional como internacional para preservarla. Entonces, bueno, con ella hemos colaborado haciendo mapas. Centro Geo también tiene una gran fortaleza en la generación de estudios territoriales. Entonces, pues hemos hecho talleres participativos, es decir, invitamos a los milperos para que en un mapa impreso ellos nos digan, mire, pues mi parcela llega de aquí hasta acá. Y después, si esa información se junta entre varios milperos, pues ya puedes tener una regionalización de dónde se está cultivando actualmente la milpa, ¿no? La milpa maya, que es algo que pues se tiene que estar actualizando constantemente y ver cómo está cambiando en el tiempo y todas las variables sociales como las que les menciono de esta migración que hay hacia la Riviera Maya y todos los aspectos ecológicos, ¿no?, involucrados. Bueno, también hemos trabajado, digo hemos porque siempre estoy trabajando en equipo. Entonces, trabajo con un equipo muy lindo aquí en Yucatán, de biólogas, geógrafas, antropólogas, y eso es muy interesante. Hoy en día, la investigación ya no se hace solamente con tu equipo de trabajo, ¿no? O sea, los biólogos ya no nada más trabajan con los biólogos, los geógrafos con los geógrafos. Ahora están, por decirlo así, de moda esta parte de transdisciplina, no sé si lo han escuchado. Sí, como que es holístico, ¿no? Como que hay de todo. Exactamente. Entonces, mientras más disciplinas juntas para un fin común, o sea, para un proyecto, pues es mejor porque así tienes la perspectiva de todos, no nada más del biólogo, ¿no? Y ahora esa transdisciplina está tratando de involucrar no nada más a los académicos, sino a la gente local, o sea, la gente que en verdad está utilizando los recursos, que está involucrada en conflictos incluso, ¿no? Entonces, ellos también tienen que participar, tienen que dar su opinión y tienen que estar dentro de la toma de decisiones de, pues, prácticamente de todo. Y de ahí se deriva otro proyecto en el que estamos ahorita incluso escribiendo entre 6 instituciones académicas y también otras 6 organizaciones de productoras. Y ese proyecto pues lo estamos sometiendo a CONACYT. Esperemos que seamos beneficiados. Y ese proyecto habla sobre conflictos socioecológicos. Entonces, pues fíjense que nos hemos dado cuenta que dentro de Yucatán pues hay organizaciones que están mencionando en redes sociales o en otros medios que están en desacuerdo con ciertos aspectos que ocurren en su territorio. Por ejemplo, lo que les mencioné de las abejitas que se mueren porque se están contaminando con plaguicidas, ¿no? Entonces, esto es solo un ejemplo de
algunas organizaciones que quieren trabajar su sistema apícola para seguir produciendo miel. Ustedes saben que Yucatán tiene de los primeros lugares de la exportación de miel. Entonces, ahora quieren trabajar con miel orgánica, es decir, miel así limpiecita de químicos, ¿no? O sea, que las abejitas no vayan a donde están los cultivos con químicos. Pero pues prácticamente está muy difícil porque pues, las abejas vuelan y se van a otros lugares donde sí se están usando agroquímicos. Entonces, ahí es cuando empiezan los conflictos, ¿no? Entonces, ahorita estamos en ese proyecto en donde queremos crear una plataforma visual en internet en donde aparezcan, ustedes se puedan meter a la plataforma y ver un mapa y darle clic en algunos iconos. Por ejemplo, si hay una abejita, pues le das un clic y ahí te sale el conflicto de la apicultura, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que empezar por eso, por visibilizar y dar a conocer lo que está ocurriendo, ¿no? Está súper cool, es muy motivador esto que nos cuenta. Me llama la atención porque en estos proyectos no solo se preserva la naturaleza, sino también las tradiciones, las personas, y está muy interesante. Sin duda dan ganas de involucrarse en este tipo de proyectos. Suena muy bonito, pero no creo que sea nada fácil. Seguro se necesita de un gran equipo y mucha pasión por estos temas. Y en este orden de ideas, seguro ya en casita, ya a más de uno le surgió esa espinita por involucrarse en proyectos y en ayudar a preservar la biodiversidad. Y le queríamos preguntar, doctora, ¿cómo podemos involucrarnos desde casa en la conservación de la biodiversidad? Claro, bueno, pues lo podemos hacer a distintas escalas, ¿no? Una es a nivel individual, pues como lo mencioné anteriormente, pues primero que nada tenemos que estar bien informados. Es decir, tener fuentes serias. Hoy en día pues tenemos el internet y es buenísimo porque cualquier duda que tenemos de ahí la obtenemos, pero muchas veces también es información que pues quizá no es seria o que no ha sido revisada formalmente por algún experto, entonces no sabemos si esos datos son verídicos, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí mi sugerencia es que contacten a algún profesor y que el profesor les diga, por ejemplo, qué páginas se pueden utilizar de forma confiable. Y también de forma muy general, pues está el Google académico, el Google Scholar. Entonces, si se meten ahí y ustedes ponen cualquier palabra que quieran buscar, les va a arrojar una serie de artículos científicos. Entonces, bueno, de entrada es un super filtro, ¿no? Entonces, bueno, eso a nivel individual. Y pues en casa, también ustedes saben que podemos tener muchas acciones. Comenté sobre el comercio ilegal. Entonces, el comercio ilegal y también estos patrones de contaminación que vemos muy fuerte en toda la zona. Bueno, pues para ello podemos empezar a hacer acciones en nuestra propia casa, como por ejemplo dejar de consumir estos tipos de productos o plásticos, ¿no? Simplemente dejarlos de consumir, rechazarlos totalmente y tratar de buscar alternativas, ¿no? De cero envases, no sé. Porque, bueno, no es nada más suficiente con separar la basura, ¿no? Otras acciones que podemos hacer en casa es fomentar la economía circular. Ahorita en el municipio de Mérida hay un programa que creo que sigue vigente, es el Círculo 47. Sí, hay un geoportal que es .merida.gov.mx, Círculo 47. Entonces, ese es un mapa que les despliega distintos productores de hortalizas o de productos derivados de la carne que lo hacen de manera sustentable y entonces ustedes se contactan directamente con el productor. De esta manera estamos fomentando la economía local y además sustentable, o sea, nos beneficiamos mutuamente, ¿no? Comemos sano y además pues generamos ese movimiento de dinerito que ahorita hace mucha falta. Por otro lado, también dentro de nuestras propias prácticas en casa podemos hacer ecoturismo, es decir, pues visitar sitios en donde sabemos que las comunidades se han organizado para mostrar la belleza que tienen alrededor.
sea, ellos ya se dieron cuenta de lo que tienen, de esa belleza paisajística y la quieren compartir. Entonces, pues también podemos aprovechar ese tipo de actividades. Hay una página en Facebook de una organización que se llama Ujitlum, con doble U, que es un centro interdisciplinario y de investigación y desarrollo alternativo AC, con los que también trabajamos. Y ellos desean recuperar prácticas, conocimientos, la lengua maya, tradiciones y todas las formas propias de la cosmovisión maya. Y pues es muy interesante apoyar a estos grupos. También, por ejemplo, ya a nivel más científico, actualmente estoy colaborando con el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 17, que está aquí en Yucalpetén, pegadito a Progreso. Entonces ahí voy a dar una plática próximamente, el 28 de mayo creo. Y bueno, en este Centro de Estudios Tecnológicos tienen un campamento tortuguero certificado y actualmente creo están solicitando gente gente para que ayude a la conservación de las tortugas marinas del municipio de Progreso. Entonces, bueno, pues esas son acciones que podemos llevar a cabo y pues que nos permiten ayudar a conservar la biodiversidad marina, ¿no? En este caso. También a nivel nacional hay una página de Conavio que la edita Conavio y también otros académicos, que se llama Naturalista, que es www.naturalista.mx, y es una red social de ciencia ciudadana que permite compartir fotografías de biodiversidad. Entonces, tú tomas una fotografía de un ave, por ejemplo, y la subes, ¿no? Ahí a Naturalista, y pues la gente, hay expertos incluso en aves que te dicen, es la especie tal, no, es la especie tal. Entonces ahí se hace la polémica, pero ahorita se está generando una base de datos impresionante de información. De hecho, el proyecto inició en Ciudad de México y ahorita estamos trabajando en la Ciudad de México con estos datos de iNaturalista para conocer la percepción de la ciudadanía y la biodiversidad de las ciudades. Fíjense qué interesante, ¿no? Y bueno, también está la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Es una de las instituciones, yo creo que más importantes de México, porque está dedicado así 100% a generar información de primera calidad en cuanto a biodiversidad. Y la página es www.gov.mx/Conavio. Y ahí pueden ver libros y muchísima información como la que les presenté hoy, y datos, ¿no?, específicos. Y ya a nivel internacional, pues actualmente, o sea, hace 3 días hubo una conferencia en Facebook. Ya ven que ahora, bueno, una de las ventajas de la pandemia, creo, es que ya nos permite tener acceso a un montón de pláticas que antes se hacían pues solamente en una institución, ¿no? Entonces ahorita ya tenemos acceso a mucha información. Y bueno, a nivel internacional se está promoviendo un pacto o una coalición global que se llama Global Pact Coalition. Entonces se están reuniendo muchos abogados ambientales, y está la UNAM, por ejemplo, y unas organizaciones internacionales de abogados que están trabajando en un documento que se llama un Pacto Mundial del Medio Ambiente y que se va a presentar ante la ONU. Y no es más que un documento que expone los derechos que tenemos todos a vivir en un ambiente sano, y que este pacto pues se permita construir una constitución verde, le llaman ellos, es decir, como pues todos estos criterios que deben tener los países pues para no contaminar, para no seguir perdiendo hábitat y obviamente pues para conservar la biodiversidad. Entonces, la página es globalpactenvironment.org/es, y están en España y en Francia, creo, y próximamente van a tener pues reuniones y pues más información para nosotros. Y por otro lado, bueno, pues también se pueden unir a nuestro grupo de investigación
constantemente pues tenemos prácticas. Bueno, ahorita con la pandemia ha sido un poco complicado. Nosotros trabajábamos mucho en campo y pues ahorita no lo podemos hacer, pero hay mucha información que leer y muchos datos que procesar, así es que pues tenemos servicios sociales o direcciones de tesis en estos temas de investigación que les platiqué. Y estamos construyendo una plataforma, una página que se llama Centinelas del Mayab. Esta página está asociada al proyecto que les comenté de conflictos socioecológicos, en donde pues la idea es que a través de esta página la gente o las organizaciones puedan externarnos el conflicto que están viviendo en el momento, ¿no? Y bueno, si bien no se le va a dar solución, porque pues son aspectos ya muy complicados, pero al menos sí darlos a conocer. Entonces, pues esa sería la función de esta página de Centinelas del Mayab. Entonces, pues eso sería. Está muy interesante. ¿Será que nos pueda proporcionar sus datos de contacto para todos los que nos escuchen que se interesen por estos temas? Claro que sí. Mi correo es L de Lili, L Juárez con JZ @centrogeo.edu de educación.edu.mx. Y si no, pues está en la página de Centro Geo. Ustedes pongan ahí en Google Centro Geo Yucatán y ahí se encuentra el directorio. Pueden checar las líneas de investigación que tenemos, las áreas, incluso hay áreas de percepción remota, es decir, de toda esta parte de análisis de imágenes de satélite y también aspectos de simulaciones de computadoras. Entonces, tratamos de hacer un equipo con todos los temas, ¿no? Para un fin común. Gracias, doctora, por estos consejos y por esa disposición que tuvo para contarnos toda esta información valiosísima. Personalmente, de esta plática me llevó muchísimos aprendizajes. Me dio mucha curiosidad seguir investigando sobre la economía circular y todas estas fuentes confiables que nos comentó para empaparnos más del tema, porque como usted dice, nunca dejamos de aprender. Estamos constantemente actualizándonos en todos estos temas de biodiversidad, las especies, lo que está pasando actualmente en el mundo. Entonces, la verdad, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante todo lo que nos compartió. No, hombre, al contrario, Melissa, Dani, muchas gracias por la invitación y pues estoy a sus órdenes. Si allá en casita también te quedaste con la espina de seguir investigando sobre estos temas, recuerda todas las páginas que nos comentó la doctora y también síguenos en nuestras redes sociales. Vamos a tener más programas con contenido similar. Estamos en Facebook como CIES Yucatán, CIES con doble I, y en YouTube y Spotify como Ingenio Viral. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Melissa Puerto y nos vemos en el próximo episodio de Ingenio Viral. Esto fue Ingenio Viral. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Ingenio Viral es una producción de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. El contenido de este programa es con fines de divulgación, sin ánimos de lucro, por lo que no viola los derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La CIES apoya la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Queda prohibida la reproducción total o parcial, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de las partes en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, Mérida, Yucatán, 2021.